Transmite FM Latina 94.5 MHz. Acompañando cada momento de tu día. FM Latina, radio de música y noticias. Vive Latina. Esto es Reflexionando Juntos, con la conducción de José Germán, de 21 a 22. Ampliación de la conciencia para tener una mirada más abarcativa e inclusiva de la realidad, en un transformar, transformándose para tener una adaptación activa a la misma. ¿Qué es reflexionar? Es una aptitud humana que nos diferencia de las otras especies. Repensar lo pensado, lo sentido y lo actuado. Cuanto más se practica de una actitud, se convierte en una actitud permanente en la vida de cada uno. Esto es Reflexionando Juntos. A pesar de todo, seguimos en el corazón siendo jóvenes, por lo menos en mi caso. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Hugo Bresciani. Estoy reemplazando a José Germán, el conductor habitual. De todas maneras, después de estos 15 días que ya se ha tomado, va a estar con nosotros el próximo miércoles. Yo quería hablarles un poco de lo que venimos desarrollando las últimas jornadas. Es darle fuerza, darle verdadero sentido original a los jóvenes, porque la juventud realmente va a ser a un futuro seguramente más importante que esperamos nosotros en muchas circunstancias, en esos batallas de la vida que hemos perdido también, otras circunstancias que no nos han sido favorables. En el último programa hablamos mucho de lo que es la tarea social en la calle, sobre todo en horarios nocturnos, horario impactante. Hay una novedad que hoy justamente nos enteramos a través de la municipalidad. Esperemos que lo oficial tome aquellos callejeros de la fe, pero sobre todo los planteos que hace por un lado el padre Fabián Belay, que justamente es el hombre que estuvo en la picota hoy, junto con la gente de Vínculos, que también trabaja contra las adicciones, y que está planteando un tema, por lo menos, decimos, de empuje primario hacia lo que puede ser el abordaje de contener a los chicos que lamentablemente caen en ese tenebroso mundo así de las adicciones. Son víctimas incluso de los narcotraficantes y de toda esa miseria que puebla lamentablemente la parte oscura de la ciudad. Parece ser que se va a trabajar en ese sentido y bueno, bienvenido sea todo este trabajo. Por lo menos va repercutiendo en profundidad. Y hoy queremos, lógicamente, como todos decimos a veces, una verdadera ciudad, una sociedad que tenga empuje, una ciudad que siempre lo ha dicho en alguna canción y nos ha quedado muy pegada, por eso que tenemos ese sentido nostálgico, hasta futbolero podríamos decir, algún acorde que nos va impregnando, como decía Fito Páez, una ciudad de pobres corazones. Creo que se está marcando un futuro distinto, que puede ser una ciudad con corazones ardientes, corazones esperanzados, jóvenes que tienen esos corazones y que plantean una ciudad futura. Justo aquí tenemos dos integrantes, esto me sirve para entrar justamente con Federico, con Julia, que ya se van a presentar. Son parte de una historia hermosa, ¿no? Por un lado, lo que es esta agrupación Ciudad Futura, que tiene una gran inserción ya en lo institucional, en lo que es el Consejo Municipal, pero que sobre todo nos halaga a todos nosotros porque tiene la mayor inserción en lo que es el campo social, el campo en un sector muy importante de la ciudad. Hablamos del noroeste, pero también estamos hablando de la inserción ya en otras partes de la sociedad y que están influyendo y que están desarrollando esa cultura que queremos forjar de la ciudad futura. Pero ellos nos van a explicar. ¿Qué tal Federico? ¿Qué tal Julia? Adelante, todos ustedes. Buenas noches. Contanos un poco muchas gracias por las palabras. Sí. Muy linda la introducción. No, se la merecen porque realmente es lo que sentimos, que nos han sorprendido. Tal vez uno, a veces es medio tarde, ¿no? Cuando llega a lo formal, decir, y este grupo era el grupo que tenía que ver con giros, no, pero bueno, ya se presenta como una lista, ¿qué serán? Pero cuando escuchamos hablar, por ejemplo, Juan Monteverde, que fue el primero que realmente nos sorprendió con un discurso muy atildado, a pesar de su juventud y los proyectos, y sabemos que ustedes ya están en los proyectos concretos. Por eso, ¿qué ciudad futura para ustedes? Eso es muy importante, sería responderlo. Y para nosotros ya, digamos, a esta altura también se volvió un horizonte, digamos, no siempre la discusión
en su momento cuando empezábamos a militar tenía que ver con que no nos interesaban las estructuras que conocíamos desde ese momento. Como adocenada, uno dice ya que se van quedando atrás. Claro, entonces al principio toda esa militancia nació como más como una negación a todas esas políticas, toda esa forma de hacer política que no nos gustaban, pero con el tiempo también fuimos conociendo algunas experiencias interesantes y nos parecía que en algún momento había que construir alguna bandera que unifique la gente que piensa, digamos, parecido, que la gente que cree en determinadas cuestiones ideológicas, en determinadas cuestiones de la realidad concreta, y en ese momento a ese grupo de giros, pero a varias gente que teníamos cercana, se le propone esta cuestión de volvernos ciudad futura, digamos, y empezar a darle a eso una estructura organizativa, unos objetivos, una planificación más en el tiempo, una forma de construcción política que trate de mejorar todo lo que nosotros veníamos renegando en su momento. Para todos fue bastante extraño pasar a ser un partido político, pero nos pareció que no era por ser un partido político que los partidos políticos están así, sino por cómo trabajan y cómo militan esa forma de ser. Y la idea fue mostrar que se podía hacer un partido político sin perder todo lo que nosotros ya veníamos haciendo, que tenía que ver con esto que vos decías, con las cosas concretas en los territorios concretos, digamos, que era el gran desafío que teníamos en un primer momento. Avanzar en esto institucional, que eso permita generar procesos, ir amplificando lo que ya hacíamos, pero sobre todo no dejar de ser un partido, lo que llamamos ahora que es un partido de movimientos, digamos, que sigue manteniendo toda su militancia de movimiento social, claro, nada todo más lo original, así. Claro, nada más que ahora se amolda a eso también el espacio institucional, que tiene sus cosas interesantes, como tiene sus cosas muy de límite, que ya nos imaginábamos algunas cosas, pero otras que nos vamos encontrando ahora, como estas cuestiones de que hay una corporación, digamos, que opera de determinada forma, hay núcleos ya es bastante estable cómo funciona eso, pero está toda esta lógica más que sigue teniendo de los movimientos, que nos permite seguir laburando tanto adentro de esa institución como de afuera, que era lo más interesante y lo que nosotros renegábamos mucho de los partidos tradicionales, de que se había perdido el afuera de la política, estaba como la política como una cuestión profesional, donde están los políticos, y la política, como esto más que atraviesa toda la sociedad, se había diluido muchísimo. Sí, ustedes rompen con eso de tradicional, de lo que se llama la clase política, pero en un sentido despectivo, si son ellos los elegidos, los privilegiados, que incluso en el Consejo, yo he trabajado mucho ahí de corresponsal, y siempre se criticaba, y bueno, llegó ya a su escaño y ya no vive más en el barrio. Todos los muchachos vivían, que se a 10 cuadras a lo sumo de lo que era el Palacio Basalo. Y bueno, las grandes crisis, estoy hablando de 20 años atrás, ustedes eran muy jovencitos, recién nacían. Y vos, Julia, ¿cómo ves esta experiencia? Que me gusta de una joven así, realmente empujando en todo esto. Bueno, no, como explicaba Fede un poco, la idea acá es esta, que es generar un nuevo abordaje político, y lo interesante de acercarnos al Consejo es que no necesitamos acercarnos físicamente, sino que nos expandimos mediante la militancia como lo venimos haciendo, y lo interesante es esa continuación del trabajo en el territorio, que nosotros decimos trabajo territorial, pero nunca se escinde de lo que es el Consejo. Entonces, poder continuar en lo institucional, pudiendo unir las dos cosas, eso es lo interesante. Tanto con la militancia en el territorio, en el Consejo, y también con los proyectos estratégicos sería. ¿Cuántos jóvenes más o menos consideran que han llegado ahora, empezando aquella época de giros, bueno, y de otras agrupaciones también menores? El número se multiplicó por miles, digamos así, si algo la estadística, la proyección. Las últimas así movidas que hicimos orgánicas, digamos así, de gente cercana, la última juntada que hicimos fue el 25 de mayo, que fue en el Tambo, y eran unas 1.500 personas a lo mejor, digamos. No todos jóvenes, ya hay un montón de gente. No solo jóvenes, digamos, claro. Dejó de ser una cuestión tan de jóvenes, sino que empezó a juntar mucha adhesión y mucha energía de un montón de gente que le sigue gustando la política por más edad que tenga, y que estaba muy harta de militancias previas, de decepciones, de un montón de cosas. De todas las roscas, así nomás. Y que como eso no lo vio en Ciudad Futura, se terminó quedando, y ahora sí el staff va de gente de 18 años, 16 años, 15, hasta
70 largo. Toda familia, Eso, no dice generaciones. Bueno, hay también. muchas familias adentro de... Claro. Interesante, o sea, o tal vez entran los hijos y se suman los padres, o sea, hay una cuestión más así, no tan exacto, no es que son todos de tal edad, no hay una separación, sino que la idea es eso. Cuando nosotros hablamos del poder de la gente común, también se piensa en eso, en que hay cuestiones que atraviesan esas cosas, las edades, atraviesan muchas cosas que van más allá de lo interesante que es esto, la construcción política. Eso es lo que nos va uniendo. Es difícil quizás, bueno, en pocas palabras describir, pero sé que usted, como cuando uno está en el movimiento, tiene, bueno, por lo menos las ideas lineares, así aquellas que guían todo. ¿Cómo sería para usted una ciudad futura? Porque yo estaba pensando la ciudad histórica y uno se ha forjado en eso, incluso aquella que se va en cierta medida como una especie de superposición de poblaciones en lo que antes era quizás un gran barrio, una quinta. Si uno se acuerda de años, cuando yo escribía historia, escribí mucha historia de los barrios, que sea barrio Belgrano, si los barrios Las Quintas, que estaba separado del centro, que era muy importante el tranvía. Claro, que la K, que la L, todos los tranvías que unían, que eran como pequeñas mini ciudades. ¿Cómo avisoran ustedes, en grandes rasgos así, esa ciudad futura? Porque ya han visto y está también la puja, supongo, de toda la gente que está yendo. Y bueno, ¿cómo vamos a venir en Rosario? Que es una ciudad, poner, aunque no quedamos agrandarla, pero cerca de 1,5 millones de habitantes. Bueno, ¿a dónde vamos? No, más que todo, o sea, lo que nosotros pensamos en la ciudad futura es esto, primero poder descentralizar un poco, y no hacer una separación tan marcada así a nivel administrativo de los territorios, sino que entender que en la ciudad se puede expandir, ya sea cuando pensamos en la cultura, se puede expandir, no es que en el centro, por ejemplo, tenemos que concentrarnos, tenemos que traer acá, o sea, todo. Claro, un artista no tenemos al centro, porque tenemos el monumento, tenemos el Parque La Bandera, o qué sé yo, el Parque de España, sino que puede ser en otros sectores y que la gente se involucre de otra manera, que participe más en la calle, más democrática, una verdadera democracia, digamos. Eso es lo que también lo que nos marcó mucho fue toda esa más de militancia territorial, digamos, si quiere, militancia más de barrio, y era algo que se veía venir de nosotros hace ya 10 años que se constituyó Giros, digamos, en su momento, y se veía venir esa ciudad muy desigual, digamos, de que vos pasabas de un barrio que estaba con todos los servicios, con todas las posibilidades, con todo un desarrollo cultural, donde llegaban los distritos, todo un esquema que había ilusionado mucho a la ciudad, en su momento con la descentralización, con algunas políticas, con la recuperación del río, te tiraban toda esa marca de la ciudad de Rosario, que nosotros cuando la empezamos a recorrer en los territorios concretos, había dos ciudades, digamos, había una realidad, dos por ser, digamos, simplista, digamos, pero era, digamos, una realidad que vos decís, esto está a metros de Rosario, a metros de un lugar que, o sea, nosotros vivíamos en un determinado lugar, pero empezamos a ir a Nueva Alberdi, que vos tenías una zona rural, una zona prácticamente de casi, digamos, de mucho más informalidad, y al lado un barrio privado, digamos, era como todo un combo social que, digamos, nos generaba mucha necesidad de empezar a hacer un abordaje sobre esa cuestión de la ciudad y tratar de centralmente concentrarnos en lo municipal, llamémosle, digamos, en lo local. Claro. No empezar por discusiones si estamos de acuerdo o no, o nos solidarizamos con los palestinos. Digamos, está todo bien, digamos, nosotros estamos a favor de las luchas, no es que estamos en contra de cualquier lucha mundial, digamos, pero uno no es reaccionario, sino es progresista en el sentido, bueno, ideológicamente bien de izquierda, respondiendo a parámetros así de igualdad, sobre todo los que sufren más, los marginados, pero la discusión ahora es más bien el local. Y nosotros pasamos que militábamos acá y era cómo vamos a vivir. Nos pasó que tuvimos la oportunidad de empezar a desarrollar, y para eso esta cuestión de los proyectos estratégicos y todo tuvo mucho que ver. Habíamos decidido en su momento a tomar la militancia como una forma de vida, digamos, decir, bueno, nosotros somos militantes, más allá que uno trabaje en un lugar o trabaje en otro, o que habite determinado territorio, nosotros nos tomamos esto como una militancia, digamos, y queremos hacer de esto nuestra forma de vida, y nos llevó a empezar a decir, bueno, nosotros no podemos esperar o pensar que un día vamos a lograr tomar el poder de determinada forma y ese día vamos a empezar a cambiar las cosas. Eso ya estaba demostrado históricamente que no era la mejor manera de hacerlo. Entonces la idea fue tratar de no repetir esos errores y decir, bueno, empecemos a construir nosotros hoy
algunas imágenes de lo que a nosotros nos gustaría como ciudad. Entonces las imágenes que nosotros hoy nos hacemos de cómo sería la ciudad futura no están ni cerca acabadas, digamos, son algunos bocetos que uno se va haciendo, claro. Y tiene mucho que ver con eso, con que nosotros generamos un proyecto de cultura, generamos un proyecto de educación, un proyecto de producción, un proyecto de, digamos, como que vamos generando determinadas cosas. Y empieza, ahí sí nos empieza a ser mucho más interesante imaginar qué ciudad queremos, digamos, no como una maqueta abstracta, sino como claro. Algo, digamos, más concreto, digamos, ¿qué haríamos nosotros si gobernamos la ciudad? Bueno, trataríamos de que sea más democrática, de mínima, digamos, que sea más igualitaria en algunas cosas, menos fragmentada en su funcionamiento. ¿Y cómo lo haríamos? Bueno, digamos, nosotros lo venimos planteando desde ciertas cosas, es decir, la cultura vos la podés llevar a los barrios, no necesita un poco de voluntad política, no hace falta que vos pongas el anfiteatro en cada barrio, como nosotros pasa con el tambo, digamos, no pensamos que hay que poner un tambo en cada barrio, pero sí que vos tenés que apostar a la producción local, que tenés que apostar al crecimiento del que emprende a nivel local, de cambiar esa lógica de atraer inversiones por generar trabajo, digamos, o sea, cuestiones que nosotros siempre llegamos a la militancia con eso en términos muy ideológicos, pero la forma de militancia de Ciudad Futura es la que nos fue permitiendo que eso baje a la realidad, digamos, que eso no sea un enunciado en el aire, digamos. Abstracto, sino que tenía contenido. Y sobre todo me gustaría que hablen un poco, porque ustedes se apoyan sobre todo en Nuevo Alberdi, ese gran fenómeno, incluso hablaste recién al pasar, pero después vamos a entrar en profundidad el tema del tambo, la división de la tierra, la utilización de la tierra, la carencia que hay incluso en Rosario debido a cómo se ha manejado, que va para los grupos concentrados, así acomodados de la inmobiliaria. Es decir, bueno, que usted tiene una lucha bastante fuerte, digamos, con el poder, así que siempre ha sido tradicional en Rosario por un lado, y que por otro lado también responde políticamente, o responden políticamente en el Consejo Municipal como la Intendencia, sabemos. Sí. Con cómo es el tema de Nuevo Alberdi, así de, no sé quién, vos venías desarrollando el tema del tambo, ¿eras vos? No, eras vos, sí, vos igual introduciste. Sí, el tambo ahora sigue en la etapa más del conflicto, digamos, tanto en el territorio como en la justicia. Se siguen, digamos, vamos a votar todas las instancias posibles para que siempre se resuelva de una manera, claro, digamos, sostenga, para adelante y, claro, y pacífica y todo, pero digamos, también la voluntad de todo el instrumento político tiene mucho que ver con que nosotros de ahí no nos vamos a mover porque sentimos que somos la garantía de que de ahí se genere, claro, algo distinto, digamos, que si nosotros sabemos que si nos corremos de ahí se vuelve a armar otro country como el que está pensado, como el que está al lado del barrio en este momento. Claro, estás en el cerco y ya te dan una. Y si no es un country, porque digamos, en su momento habíamos conseguido prohibir los country, va a ser una urbanización con ese estilo, digamos, y sin ninguna otra cuestión que venga a resolver los problemas que hoy hay en Rosario, digamos, no, claro, que venga a resolver los problemas de un inversor, digamos. Exacto. Entonces, en ese lugar por lo menos se sigue esta disputa, se está trabajando más desde el Consejo la parte de mantener esa discusión, de ponerla en agenda, de presentar cosas más al estilo. Tenemos ahora, perdona, sí, la tierra, a nivel, digamos, de nivel, se ha logrado que el Salvat y Barlucea, dentro de todo, estén bastante canalizados como para pasa que también alguna emergencia. Ese fue un tema en un momento. Sigue estando la cuestión ahí de que las tierras, gran parte de todas las hectáreas de la zona siguen siendo inundables, no ya por el desborde del Salvat y del Ibarlucea, sino sí, que viene el poco drenaje de las otras tierras, cae todo, digamos, a esa han zona. Cambiado los canales famosos que los productores son Calzabandija, entonces, ¿cuántos ahí? Y después la otra cuestión, que la obra esa, digamos, lo que siempre nosotros insistíamos mucho en su momento con Giro, y siempre lo explicamos que nos parecía que ese era uno de los problemas centrales de la discusión, es que la obra de Ibarlucea se hizo, pero se hizo con plata de la provincia, y se hizo, digamos, con dinero público, llamémosle. Claro. Y el que iba a usufructuar eso era el privado, digamos. Ellos habían comprado tierras cuando eran inundables y valían 2 pesos, y la estaban vendiendo a precio de un terreno en un country no inundable, con, claro, digamos, un parque que daba al Ibarlucea, digamos, todo ese tipo de políticas son las que nosotros nos imaginamos que no deberían existir en esa ciudad futura, que voy a decir, bueno, claro, el Estado del que planifica, no por pensar en que como Estado vamos a hacer todo, digamos, no es una visión del socialismo, claro, del siglo XX, digamos, sino de utópico, claro, nosotros entendemos que tiene que haber una dinámica en eso, pero que nos parece que sí, el Estado tiene que ser el que fije los lineamientos más sociales de eso, es decir, claro, bueno, como Estado nosotros no podemos permitir que
esta inversión que hace lo público lo usufructúe de todo un privado, que aparte va a ser ahí el proyecto que él quiere y para la gente que él quiere, y Claro. o sea, nosotros perdemos todo el poder de negociación como Estado en ese... Yo te comento que, bueno, de esa historia quizás ustedes no conocíamos porque somos muy jóvenes, te hablo, bueno, año 94. Había otras tierras, un sitio que a mí me impactó cuando yo trabajaba en una radio comunitaria, aire libre, incluso ayudamos a construirla, yo estuve en la construcción, y en la zona de Boulevard Seguía el 5900 salía un camino hacia el sur, se llama el Camino de las Ánimas. Siempre me impactó ese nombre, porque era la cultura Cuón. En esa época decíamos todos a medio los ofendíamos, no sabíamos, era ignorancia nuestra. Pero quiero recordarles que ahí hubo todo un Fonavi y por detrás había muchas tierras. Y esas tierras habían sido prometidas a los Cuón. Y digo el nombre, Hermes Wiener se ha prometido, de ahí hasta Circunvalación. Después no se las dio nunca. Por eso le digo que ya ahí fue un robo. No sé, bueno, después hubo varios planes bien. Sabemos que Boulevard sigue al fondo, que cruza pues, más allá de Provincias Unidas y todo, está todo edificado. Así que hicieron planes de vivienda. Por eso es muy interesante la iniciativa de ustedes, esa lucha que ha llevado a frenar un poco eso. Si bien en Parque Norte podríamos hablar también, que ahí el dinero mal habido, señores y señoras, ustedes saben, huele mal, huele a blanca por tráfico ilegal directamente, lo decimos claramente. Nosotros nos pasa mucho ahora que, digamos, empezamos a conocer esto que decía Julia, como empezamos a estar cerca del Consejo y empieza a jugar Claro. ese vínculo, y nos expandimos mucho a nivel de esto más territorial de la ciudad, empiezan a aparecer un montón de problemáticas bastante similares, pero que también nosotros queremos ser bastante prudentes, Sí. sin decir, digamos, justo incluso la campaña tuvo mucho que ver con eso, sin decir nosotros venimos a solucionar, digamos, todos estos problemas de la ciudad Claro. hoy, porque la realidad es que hoy lo que tenemos son 3 concejales y un instrumento político que, si bien está muy bien consolidado y tiene mucha gente adentro con mucha voluntad, lo que pretende es que la gente que vive esos conflictos sea la que también se involucre para solucionarlo, digamos, sino esta cuestión media de gente iluminada que viene a resolver los problemas, Claro, digamos, nos parecía claro. que no tenía que ver ni siquiera ni con nuestra construcción, porque ninguno era un iluminado, ni tenía que ver con esto que decía Julia antes, de lo que nos parece que es lo clave de este siglo, que tiene mucho que ver con el poder de gente común, digamos, gente que no es los profesionales de la política, no es un guerrillero, son gente que se levanta, labura, pero aparte no quiere resignar su sueño, digamos, quiere seguir construyendo Claro, algo mejor. la ciudad futura, eso. Bueno, en ese caso, Julia, vos presentaste proyectos, sabés de proyectos de ciudad futura que desarrollan el bloque, vos tenés en este momento, como para desarrollarlo, para Sí. a la gente decirle, contarle un poco, porque como vos bien decías, que las cosas, bueno, no son algo abstracto, sino que tienen inserción y que piensan en el futuro. ¿Cómo es, Julia, si algún proyecto referido a todo esto que están desarrollando ahora? Bueno. Gracias a entrar en el consejo, que eso es muy importante. Fuera de lo que es el Consejo, medio lo que... Otros proyectos también claro, de trabajo que lo que en los nosotros territorios. entendemos que la articulación viene por lo territorial y por los proyectos estratégicos, nosotros lo llamamos, Claro. y que es un poco esto que consideramos que es una prefiguración, pero que ahí decimos que ya lo estamos haciendo, que es real, que uno puede ir a verlo, y particularmente, bueno, uno de los proyectos que yo estoy más cercana, si se quiere decir de algún modo, es la Universidad del Hacer, que es Qué bueno, un proyecto, sí, que ya está funcionando justamente en Vos la perdón que universidad. te corta, capaz que tiene que ver con esto. Sí. No hace mucho tiempo atrás estuvo Dante Taparelli. Y lo que quisimos hablar de él, no lo que ha hecho el artista, que si venía, incluso tenía ciertos sesgos del Instituto de Itela, la actitud de él, viste, así media alocada, libre, sino la beta de la creatividad, que era para la creación. Y creo que es con eso del acervo, estás planteando, no sé si me estoy adelantando, No, sí, la va por creación, ahí. cambiar el concepto, ¿no? De la formación de aquel ser que piensa, que hace, pero hace todo, digamos, desde que se prende la famosa lamparita hasta que lo pone en acción. Contame, disculpame que te No, corté. por favor, está muy buena la intervención. Nosotros un poco entendemos justamente, bueno, sí, si se quiere decir la creación como una forma de resistencia, y nosotros hablamos de gestión social como ese lugar que un poco antes hablaba Fede, de que no es ni el mercado ni tampoco el Estado, o sea, esos límites que ya vimos que tiene lo estatal, un modo tradicional de Claro, resolver la resolución, sí. Entonces ahí está lo común que puede ser organizado por todos, y
la creación sí puede ser esto, sí, una resistencia, pero de la Universidad del Hacer lo trabajamos desde la teoría enlazada a la práctica. Entonces, o sea, si uno va a un territorio no puede entender que el saber está por sobre la práctica, pero sí que van juntos, que uno el saber lo tiene que incorporar siempre entendiendo que hay un territorio, entendiendo que no es meramente algo en el aire, que no se puede conectar. Entonces, ahí está, en el proyecto Universidad del Hacer, nosotros trabajamos en el marco de esto de la universidad, pero también en los otros proyectos se puede pensar, como el tambo, por ejemplo, un modelo productivo, también un modo de pensar la producción. Sí. Y lo mismo con el Distrito 7, otro de los proyectos culturales, en donde no solo se lleva a cabo la cultura en la práctica, actividades artísticas, culturales o simbiosis, por ejemplo, donde hay actividades en relación a lo que es el hip hop, el rap, sino que ahí lo interesante es pensar la cultura, por ejemplo. O sea, cómo ese espacio cultural se puede llegar al resto de la ciudad. Sería. Claro, sí. Ahora esto de que vos decías, bueno, esta es la formación del hacer, es un tipo de universidad que ustedes pueden tener el sitio, digamos, para hablar en concreto, sí. Qué sé yo, ¿no? O si le brindan a ustedes alguna escuela secundaria, escuelas primarias que les permitan, han hecho convenios, o ustedes mismos ya, bueno, vamos a tener nosotros ya está funcionando. Contanos, eso es interesante. Estamos funcionando dentro de la UNR, bueno. Es una tecnicatura en gestión social. ¿Sería en la Siberia? Está funcionando en ciencia política. Ahora en la Facultad de Ciencia Política, de lunes a jueves, son 3 horas de cursado, de 6 de la tarde a 9, bueno. Y es la dinámica son seminarios en donde la idea es esto, generar un producto, algo que se pueda relacionar, lo que se va adquiriendo, si se entiende como saber, siempre en relación a la práctica, y claro, que los que van cursando puedan generar en ese proyecto algo en la práctica, o sea, una relación directa con eso, y entendiendo qué es la gestión social, que en grandes rasgos es eso, es salirse un poco de la idea esta del mercado que ya vimos, o sea, lo estatal, la falla que hay, y el mercado, y eso que queda en el medio, pensarlo desde la gestión social. La otra vez tuve una charla muy interesante, y justamente en ciencia política, no hace mucho, 15 días atrás, y hablando de la formación del sujeto, y eso tiene que ver con lo que vos expresás, porque por ahí tenemos la idea, y nosotros que venimos de otras generaciones, la visión europeísta, si bien es interesante, lo intelectual, lo racional, hemos desarrollado todas las teorías, podemos decir, de la psicología, filosofía y sociología, pero la conformación del sujeto es muy interesante. Cuando vos hablas, es decir, bueno, uno para abordar algo y desarrollar un proyecto, tiene que ver ese sitio, ese contexto, es decir, tanto humano como territorial, como de perspectiva, si no, no podés trabajarlo, y eso tiene también la historia, y tiene, por ejemplo, cuando hablas de hip hop, tiene historia también, expresiones culturales. Es decir, tiene ciertos aspectos que son propios de ese sitio, que no son en todos lados iguales. Y es lo que un poco uno se hace mea culpa, y por eso es muy interesante lo que vos expresás, la necesidad, bueno, de saber, uno va a tal lado y lo que hace. Porque yo un poco agrandándoles le digo, el tema de los concejales, a veces han hecho el consejo en los barrios, pero van a un barrio y no saben de qué se trata, se sientan ahí como si fueran los arregla todo, y no entienden nada estos muchachos. Claro. La gente por ahí no ha comido, y está ahí, no han comido. Te hago una cosa que puedo decir, extremas, duras y simples también, brutales podríamos decir. Y ellos no entienden, ellos con sus trajecitos, todo ahí, que no los toquen, el perfumito y demás, pero no saben la realidad. Y esto creo que ustedes, los proyectos, si han hecho un abanico, puede servir para abordar a la sociedad con solidez. Sí. Contanos, no sé, seguí vos así, Julia, con los proyectos, la joven más hacia adelante. Sí, por favor. No, un poco así, es interesante eso del contexto, porque cuando se empieza a pensar un poco, por ejemplo, en la producción artística, no es solo eso, sino que hay un contexto que es un poco integral, es la persona de dónde viene, o sea, qué lo atraviesa para llevar a cabo ciertas producciones artísticas, y tiene que ver con eso, con el territorio que uno pisa, que es muchas veces lo que nosotros pensamos también en la militancia, porque ahí está la parte que a uno lo atraviesa. No se puede llegar a un barrio y pensar al sujeto lejano a eso, o sea, todo el lugar donde de cada persona habita tiene que ver con eso, con lo que lo atraviesa, y se ve muy claro, por ejemplo, esto cuando se piensa la cultura. Por eso no puede estar solo en el centro, porque la cultura se da en todos los barrios de la ciudad. Tiene expresión en todos lados. Claro. ¿Y qué te dice? Eso es interesante, ¿qué te dice la gente? Porque bueno,
traen la otra experiencia, uno va cotejando, así, bueno, vinieron estos, vinieron los otros, porque cuando dice, bueno, viene esto, ¿qué intenciones tiene? ¿Viste? Siempre está, claro, porque la sociedad ha sido tan castigada que te mira medio reojo de confianza. Nosotros también lo pensamos. Claro, uno hasta no lo vivió del otro lado del mostrador, como dice, ¿viste? Hace muy poco que somos que tenemos que concejales, siempre hasta ahora estuvimos siempre del otro lado. Y... ¿Qué pasa, Julia? Contanos si hay algunas cosas. No, hace... No, por ahora, digamos, la sensación... Claro, espera un segundito, sí. Vamos a hacer un pequeño corte, bueno, siempre la hora es lo mágico, y aquí nos va enviando. El programa anterior es el desdoblamiento del tiempo, y tiene como una especie de tiempo neutro, nos decimos, aquí estamos espiritualmente, y tenemos toda la historia de la humanidad por siglos y siglos, pero aquí no, este es el tiempo real, 21:34, vamos al corte con Emi, y después continuamos. Compartimos juntos la mejor música. FM Latina 94.5 MHz. Me quedo con vos, 94.5 MHz. Toda la onda y la energía positiva están acá. Están acá. FM Latina. Comienzo de espacio publicitario. ¿Querés seguir contando con la calidad que te brinda tu actual cobertura médica, pero a un costo razonable? Cambia por Esencial.ar. Llámanos al 523-2251. Rosario Hoy. Rosario Hoy. Las noticias de Rosario, el país y el mundo las encontrás en www.rosariohoy.com.ar. FM Latina. Fin de espacio publicitario. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Transmite FM Latina 94.5 MHz. Acompañando cada momento de tu día. FM Latina, radio de música y noticias. Vive Latina. Continuamos, aquí seguimos en esto que es agitado. Estamos hablando de la ciudad futura y queremos que tenga realmente la respuesta que nos están dando justamente Federico y Julia. Y justamente Julia había quedado algo, un pequeño cablecito suelto, ¿no? Que creo que es eléctrico para todos. Y bueno, ¿cómo repercute tu presencia en los barrios? ¿Qué te dice la gente? Comparando con otras situaciones de otro que ha sido la política formal o la acción social también formal, que a veces hubo mucho, no digo tráfico de influencia, pero por ahí usar la gente, mal usar, es decir, por el colchón, por la comida, que sabemos que necesita la gente, pero usted la visión es distinta. ¿Cómo observás la situación vos, Julia? No, bueno, nuestra experiencia es interesante del lugar este, que a partir de, por ejemplo, los proyectos estratégicos, uno se encuentra que tal vez conoce la ciudad futura y además de repente uno quiere hablar de un proyecto que, como son tantos diversos, tal vez no se conoce tanto, no sé, la Universidad del Hacer, que es más incipiente, más nuevo, pero sin embargo, cuando hablas con alguien te dice, pero yo estoy en la misión antiinflación, que es otro modelo, otro proyecto que nosotros tenemos, donde entendemos que el consumo puede ir por otro lugar, entonces donde las personas, en la misión lo que nosotros hacemos es un poco generar un consumo que sea sin intermediarios. Entonces la gente puede ir a ¿Ustedes hacen consumo comunitario, tipo así saca, no sé, de mercado concentración o algún grupo concentrado para, es decir, juntan fondos entre grupos así vecinales, barriales? Círculo lo llamamos, sí. Ay, Círculo. ¿qué tal? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo más o menos la mecánica? Porque en estos tiempos es algo en maná, diría uno. Ahora, los chicos ahora también están muy reorganizándose por esto mismo, ¿no? Porque digamos, empezó a caer una demanda de gente que antes se ve que podía manejar el consumo de otra forma, pero más allá del funcionamiento ese más concreto que tiene hoy, la idea tiene que ver con esto, con acercar al productor y al consumidor, entonces evitar las cadenas así de... Claro. Para que los por ahora digamos, el esquema como estuvo funcionando funcionó muy bien, tanto para los productores como para los consumidores. Con los productores hay una relación muy interesante de cómo trabajar esas cosas, porque la idea no es bajarle el precio al productor para conseguir que baje el precio al consumidor, sino armar una cadena más justa en que el productor cobre lo que tiene que cobrar y al consumidor le llega a un precio accesible, digamos. Entonces tiene mucho que ver con la organización más que con la negociación con un productor, llamémosle. Y ese esquema más
la cuestión está del consumidor, digamos, más responsable sobre qué consume, cómo se organiza para consumir y demás, nos llevó a un ahorro digamos, en términos concretos del 35% de un promedio de la compra mensual, con unos 300 productos, digamos, con una gama de productos que va desde limpieza hasta verdura. ¿Y eso cómo lo están trabajando? ¿Sin que en ciertos barrios? Por ahora hay un local, como un galpón donde se distribuye, una página de internet donde se organiza eso, pero como ese modelo se está desarrollando en su ritmo, lo que empezamos a hacer también es empezar a pensar otro tipo de vínculos para poder expandir la experiencia, y así que la idea es empezar a armar otro tipo de formato y todo, porque ese ya sabemos que funciona, y hay cuestiones más de escala y todo que, digamos, nos mantienen ahí desarrollándonos con, hoy capaz que son 500 familias, más todavía, son 300 círculos de tres núcleos familiares cada uno de mínima, así que estamos hablando de casi 1000 familias. Y eso genera otros lazos también. 7.000 personas o más, 10.000. Y nos pasa esto, que cuando vos empezás a vincularte, te encontrás con que están todos los afiliados, todos los que van al D7, todos los que consumen en la misión, todos los que van a la universidad, y la sensación hoy tiene mucho que ver con esta cuestión más llamémosle de esperanza en algún punto, decir, bueno, ustedes hacen política, nosotros sabemos que ustedes hacen política, pero la realidad es que yo los veo laburar, pues los veo hacer cosas y siempre los veo acá, entonces como que nos permitió seguir mostrando que nosotros no nos íbamos a volver un partido político tradicional por el hecho de ganar una... Y que no están usando la gente, porque aparte los precios los mantienen lo más bajo posible, que no hay ninguna avivada. Esas cosas son muy importantes en estos tiempos. Y se podrá hacer, no sé, bueno, uno ahí mete un poco la cuchara, pero claro, hay otras experiencias, pero bueno, de la formal, la intendencia, no sé, la huerta orgánica, las ferias que hay, no sé cómo se manejan ellos. Yo he visto que ahí no hay tantos precios, quizás como ustedes manejan es otra cosa. Sí, si ellos se vendrían a acercar o decir, bueno, vamos a ampliar, porque aquí lo más importante es salvar el pueblo Rosario, ¿no? Pero bueno, no sé si ellos... Y lo que es una idea por ahí, que ahí también, de soslayo. Nosotros con eso fuimos conociendo, digamos, esto. Nosotros, por ejemplo, por el Tambo, hemos ido un montón de veces a usar, digamos, a usar esos espacios, a conocerlos, a juntarnos a vender ahí incluso. Y la sensación es que, digamos, lo que no hay es una estrategia política, llamémosle, digamos, son iniciativas que individuales o de una feria y tal secretaría sostiene, digamos. Lo que nos pareció siempre que falta en algún punto es más esa cuestión de proyecto político coherente, porque si vos estás haciendo eso en el río, después podés desarrollar algo que a esos precios no sirven en un barrio, digamos. Vos no podés vender pero, digamos, si tenés que lograr que le rinda al que produce, que llegue a un precio más o menos relativo, tenés que toda una estrategia que a veces vos estás desarrollando eso, o una huerta comunitaria en la ciudad, pero en las últimas 250 hectáreas que te quedan por urbanizar la ciudad, se las regala un country. Entonces, pongámonos de acuerdo, digamos. Exacto, ¿para dónde marcamos la política? Sí, es cierto. Y otra cuestión, a ver, Julia, ¿algún otro proyecto? Bueno, o sea, eso es muy importante, han marcado dos que son multitudinarios. Bueno, no hablamos hablamos un poco de la gestión social, que también va enlazado a la Universidad del Hacer, pero que viene un poco de la escuela de gestión social, que son la ética, Nuevo Alberdi, y el bachillerato que está entablada, y un poco ahí también lo que nosotros tenemos. Los barrios por ahí alejados, pues después decimos una diagonal. Hablamos de más de los 10 kilómetros, cuando decimos 12 kilómetros hacia la distancia. Sí. Claro, sí, territorialmente de verdad están alejados, pero sin embargo unidos, ¿no? Entienden un modelo educativo alternativo, por decirlo de una manera, en donde se piensa la educación desde lo autónomo. Bueno, son docentes de diferentes, hay personas de diferentes lugares que vienen, que lo que intentan ahí es generar otra forma de educación, otro modo de entender la educación. Y bueno, eso de ahí, de la ética, surge lo que es la gestión social, que se está llevando a cabo ahora en lo que es la universidad, que como concepto atraviesa también todos los proyectos en realidad, porque lo que se entiende en cada uno de estos proyectos es eso, es poder gestionar socialmente. El valor esencial, así más elevado. Claro. Y sí, hablamos, bueno, del D7, hablamos... Sí, se nos está perdiendo la cuenta de los lo bueno es eso, que hoy ya son una cartilla de proyectos que, digamos, desde un proyecto más de microcrédito, digamos, de tipo de
sistema de crédito más solidario y para pequeños productores, para pequeñas iniciativas, hasta incluso ahora está fortaleciendo bastante y puede hacer más cuestiones enfocadas hasta fortalecer algunas cuestiones de producción más de escala y demás. Bueno, el Tambo con la fábrica de queso y dulce de leche, como que el esquema se empezó a trabajar un proyecto más sobre consumo, de problematizar de otra manera y de tratar de solucionar mejor las cuestiones de consumo en los barrios, digamos, que la mayoría había muchos de los compañeros que habían trabajado en alguna experiencia tanto estatal como privada, y les pasaba muy similar a lo mismo que le pasaba a los docentes de la escuela, que habían trabajado en escuelas privadas y públicas, y como que a lo privado le falta determinadas cuestiones, tiene otras garantizadas por cuestiones de eficiencia, por cuestiones de rentabilidad, no sé, un montón de cuestiones. Sí, de inversiones que son más... Y después lo público, que tenía a lo mejor gente interesante trabajando en esos lugares, pero no el acompañamiento del instrumento político del Estado, o no eran eficientes. Muy cerrada que no le permite la libertad. Entonces, como que en todos esos espacios, desde la cuestión esta de la salud, que se está haciendo, digamos, ahora también está arrancando junto con la Universidad de Hacer, con la parte más de este proyecto de microcrédito que se llama Impulsar, se junta con proyectos a lo mejor que llevan 3-4 años de trabajo, y la realidad es que el esquema de que la gente se puede acercar a militar o a sumarse a algún proyecto de esos, también es algo muy interesante para nosotros, porque no es una militancia tradicional, llamémosle, digamos, no es ir a volantear y ir a la marcha o ir a lo que sea. Sí, eso sigue estando porque somos un partido político, o sea que el que quiere, digamos, recorrer los barrios, hacer jornadas, digamos, tratar de hacer talleres, de intervenir, llevar la cuestión más de la formación política, de organización territorial, eso sigue estando porque somos un partido político y porque nunca, digamos, lo tuvimos desde el principio, siempre tratamos de armar las asambleas, veníamos muy del 2001 también en un montón de cuestiones, y la verdad que eso sigue estando, digamos, hoy como que la estructura de Ciudad Futura tiene mucho que ver con eso, con estos 7, 8, no sé cuántos son, no me sale la cuenta ahora rápido, proyectos estratégicos. El grupo que se metió en el consejo, que la verdad que tiene una voluntad de fierro, porque ese lugar parecería ser bastante... Es para soportar, digamos, cuando uno se forma en libertad, sí. Y más para lo que nosotros, digamos, la voluntad que nosotros tenemos ahí, así que y después un grupo grande de gente, que debe ser la masa más grande del partido por lejos, digamos, son lo que llamamos las seccionales, que es el esquema más de militancia de partido, si se quiere, pero que está muy ligado a los proyectos y a la vida del Consejo ahora, porque hacen mucho de nexo entre eso, digamos. La mayoría de ustedes son casi todos jóvenes, ponen ese cero que es sustancial. Hoy no tanto, pero sí, hay un grupo grande de jóvenes. Y son estudiantes universitarios, son de todos los sectores, pues eso también, porque uno dice, bueno, estos chicos, la ponen toda. Y en el esquema ese seccional hay de todo. De todo, sí, todo. Diferentes tipos lugares, trabajadores, qué sé yo, obreros, como empleados, gerente. Hay padres e hijos, familia estudiantes universitarios, así. Sí, también. Y bueno, ahora, como son jóvenes, ¿qué le dicen los viejos? Porque nosotros cuando éramos jóvenes éramos muy rebeldones, los viejos nos sacaban carpiendo. No, pasaba que no éramos pelotas, pero bueno. Creían, me parece que en algún momento lo que planteábamos era una utopía, digamos, y que era algo, digamos, era algo de la adolescencia, llamémosle. Claro, que era la rebeldía, pero la mayoría terminó sumándose de alguna forma u otra, porque sabe que no viene por ese lado, digamos. Claro. Y tal vez no solo a la militancia territorial, pero tal vez lo entienden desde, no sé, un proyecto en particular, como puede ser la ética, alguien que viene dando clase en una escuela privada y quiere salirse de eso y entiende que puede haber otro modelo de educación alternativo, que puede haber otra forma de pensar la educación, y se encuentra con que lo existe, o sea, con que está que la él escuela mismo lo puede desarrollar, así entonces, porque esas son cuestiones que tal vez se vienen pensando desde antes, entonces encuentra ahí que de repente no importa si hay docentes jóvenes, docentes más grandes, con más experiencia, sino que lo que los encuentra es esa forma de pensamiento que se conforma entre todos. Eso es lo interesante, que nosotros llamamos, por ejemplo, parejas pedagógicas, donde las clases se piensan entre muchos y se dan entre muchos, o sea, puede ser 3 personas que se juntan y los 3 por igual están dando una clase, y eso es lo interesante ahí, que puede tener alguien de 40 años, uno de 20 y están en simultáneo
dando una clase y pensando que puede haber otro modo de educación. Ustedes gestionan, digamos, la misma universidad de hacer con una forma de asamblea, digamos, ¿no? Claro, en la Universidad de Hacer tenemos otros planos sí, de educación o pedagógico, digamos, para darle más pomposa a la cosa. Sí, entendemos que, por ejemplo, mediante la asamblea los cursantes pueden, y realmente no solo que pueden, sino que lo concretan, pensar ese proyecto. O sea, no están fuera por ser lo que se entiende alumno, porque no lo pensamos así como docente que trae un saber, sino que el que la cursa puede dar su opinión, puede proyectar ese mismo proyecto, o sea, se autogestiona. La gestión social está dentro del mismo proyecto, dentro de la Universidad del Hacer, pensada en la tecnicatura, pensada de ese modo, que la participación es entre todos. Es un poco, ese es el modo que entendemos la educación, que la venimos pensando. Y Federico, bueno, vos marcaste un sitio impresionante y aparte, cuando hablamos de Nuevo Alberdi, es como el punto liminar así también de toda una política que no solo a ustedes les da dando potencia, que les da jerarquía, sino también los pone confrontando con los otros sectores políticos. Algunos por ahí se unen tácticamente en el momento para ver de cómo le sacamos este molino un poco más de agua, pero está marcando un ritmo de eso que decimos la ciudad futura. Y cómo lo están viendo así ustedes, camino ya, incluso uno dice, bueno, está bien, nosotros políticamente estamos dentro de esto, pero también pensamos, no comemos vidrio. Ya viene el 2017, está ahí nomás. Sí. Así que, ¿cómo vienen las presiones ahí? ¿Se puede lograr algo? La cuestión en el Consejo tiene... ¿En Nuevo Alberdi? En Nuevo Alberdi, claro, digamos, la cuestión, digamos, depende mucho de la voluntad. Ahora y pronto hay una audiencia, el mes que viene, con la justicia, donde, digamos, por primera vez nosotros lo que nos habíamos tomado como una victoria había sido el hecho de poder detener el desalojo, de la suspensión del desalojo, y por primera vez habíamos logrado sentar en la mesa al Poder Judicial, pero sobre todo al Poder Político. Era nosotros, el privado, pero también estaba el Ejecutivo y el Poder Legislativo, que era la primera vez que nosotros lográbamos sacar, en términos, digamos, de que se quede ese registro por una vez. Nosotros veníamos discutiendo todos los años anteriores que eso era un problema político, digamos, de la ciudad. Entonces, si nosotros después terminábamos discutiendo esas cosas en un juzgado, mano a mano con la justicia, perdía todo lo político. Entonces, fue la primera vez que logramos ese escenario. Ahora hay que ver en ese combo de que se acerca el 2017, de los intereses que tiene cada grupo en ese lugar y demás, cómo se resuelve. Por lo menos ahora hay digamos, está ese marco que ya por primera vez corrió la discusión de si el tambo se queda o se va. Nosotros lo que siempre discutíamos era eso, no es por el tambo solamente, digamos, obviamente nosotros queremos que el tambo se quede, que siga funcionando, para nosotros digamos, un montón de cosas, pero la discusión pasa por el tambo y por las últimas 200 hectáreas de Rosario, entonces démosla con ese nivel de compromiso y de responsabilidad política y tratemos de sacar del medio todas esas mezquindades de que, bueno, si Ciudad Futura gana esta, yo prefiero que pierda Ciudad Futura por más que perdamos las 200 hectáreas de la ciudad. Pensemos lo mejor, digamos, sino toda esa rosca del Consejo o de la política o de las corporaciones termina tomando las decisiones de la ciudad, que es lo que viene pasando hasta ahora. Claro, de todas maneras ha movido un poco el espinel en el sentido, sí, bueno, lógicamente la Cámara de la Construcción, las inmobiliarias y el poder político que siempre se ha favorecido con el nuevo tipo de código de construcción se han quedado un poco paraditos ahí, porque han quedado medio desubicados, porque construimos allá, acá, hacemos un edificio de 3, 5 pisos. Y por lo menos ahí en el barrio la realidad fue que en el mano a mano territorial, llamémosle, nosotros logramos frenar esa especulación inmobiliaria. Llevó su tiempo, se le puso mucha energía a eso, y la realidad es que hoy está la posibilidad concreta de desarrollar ahí otra forma de ciudad, y de construirla de otra manera, y de poner todas estas cosas que todos se llenan la boca, pero que cuando hay que ponerla en el territorio concreto parece que cuesta un poco más. Y está esa posibilidad concreta, porque ahí logramos que no se urbanice previo a que se planifique y se discutan esas cosas. Porque era lo que nosotros siempre discutimos. No nos vamos a mover, porque el día que nos movamos, acá se empieza a urbanizar. No están los tiempos de la política, de la discusión. El privado va y lo empieza a hacer, como lo ha hecho en otros lugares de la ciudad, que primero lo hace y después sale que no podía, entonces me pasé 2 pisos, me pasó esto, no me di cuenta. Y de repente se comieron, digamos, 3 metros más, 5 metros más, se avanzan, digamos, eso es lo que nosotros queríamos parar.
Claro. Ahora la cuestión queda en proponer algo mejor y también en seguir mostrando, por lo menos en el caso del Tambo en ese sentido, que el modelo que nosotros pensábamos para esa zona tiene que ver con eso, con vivienda, con producción, o sea que vos podés hacer de ese lugar un lugar que genere trabajo, que genere lugar para vivir. Es un lugar enorme, digamos, no tiene ningún sentido que en ese lugar se desarrolle un country, no tiene ningún sentido con la situación que tiene Rosario, no hay nada salvo un acuerdo espurio que lleve a que vos pienses que lo mejor que puede pasar ahí es un country, digamos, ¿no? Es una tierra donde nosotros estamos demostrando que se puede producir. Arrancamos con casi nada, con solo la voluntad de Oscar, que era el tambero, y estamos pudiendo producir una buena cantidad de leche, digamos, sumar gente al trabajo. Nos mudamos ahí y la vida ahí se pudo desarrollar, digamos, o sea, claro. toda esa cuestión es la que nosotros venimos a llevar a ese ámbito del Consejo. Después de lo que pase ahí tiene mucho que ver con dinámicas propias de cómo funciona. Por eso nosotros tampoco hay que hoy la cuestión de lo que pasa en el Consejo, de qué cosas se aprueban, qué cosas no y todo, se volvió lo central, porque la realidad es que digamos, gran parte de la militancia hoy sigue militando como militaba, digamos, hace un año atrás, digamos. Las elecciones y todos los puestos. Quisiera una opinión de usted, un poco haciendo un pequeño desarrollo de la gran ciudad que fue en un momento, por lo menos lo que impactó en su manera de ser, lo que era como estructura. La época de Carballo, que yo también era chico, aparte yo no soy de aquí, así que no viví aquí, pero que hizo las grandes avenidas, la salida que se Boulevard Rondó, que hizo, 27 de febrero, no circunvalación, pero es como que prediseñó. Y eso fue la ciudad futura de los 60, digamos, para 40 años, quizá para llegar a los 2000, pero era todo de cemento, la ciudad de cemento, incluso ni pensando en los parques, porque cada vez había menos lugares verdes, espacios verdes, había menos pulmones. Ahora lo que sucedió, y es algo impactante, el otro día, si bien tenemos la zona cero, lamentablemente, ahí en calle Salta y Balcarce, donde voló por el gas un edificio entero, implosionó prácticamente, otro se destruyó. Hubo un accidente tremendo en una droguería, Apolo, donde prácticamente la persona todavía, está peleando por su vida, pero también fue una explosión. Y si bien no es el gas, porque sabemos un poco lo que son calderas, significa que usaron aparatología que está ya directamente obsoleta, no controlada, y pasó inspección municipal ahí. Yo creo que pasó el papelito y dijeron, no sé, le cobramos, dame 200, dame un 500, y lo tengo que decir así, los han comprado. Creo que ya tendrían que haberlos echado directamente, o procesado en la justicia, dentro de cuestiones que son graves para la vida humana. Y a toda inspección municipal tendría que estar todos encartados, diría, en este momento. No, pero yo marco eso porque un poco es esa ciudad que todavía viene de Carballo, donde hubo pequeñas incluso empresitas todavía, donde era esa ciudad de atrás, donde puede haber explosiones en cualquier lado, ni sabemos si aquí también, por aquí cerquita, alguna empresa media fantasma. ¿Qué pasa con esa ciudad futura? ¿Qué tenemos que hacer? Ustedes que hablan del Tambo, hablan del espacio abierto, del verde, de convivir lo que es la producción sana, lo que puede ser lo semi-rural con lo que es realmente la ciudad, los citadinos. No perdernos eso. ¿Cuál es la idea? No, ahí siempre la cuestión tuvo mucho... Disculpa. No, los dos. Tuvo mucho que ver esta cuestión de haber estado en el límite entre lo urbano y lo rural, militando durante mucho tiempo, que nos parecía que esa cuestión, digamos, tenía que dejar de ser una dicotomía en que es lo rural y lo urbano, digamos. Claro. O sea, la concentración en la ciudad y todo es algo que, digamos, como vos bien decía, lo que era la ciudad en el 60, después de sorprender de lo que fue más adelante, digamos, la ciudad va a seguir creciendo. La idea siempre era planificarla bajo esos conceptos, decir, respetando la naturaleza, respetando... Vivible, como si hubiera... Claro, por lo menos, lo mínimo, y hasta esta cuestión es decir, la ciudad algo tiene que comer, no tiene sentido que vos no produzcas el alimento que esa ciudad come, o que vos lo produzcas acá para exportarlo, cuando lo podés, digamos, llevar a la ciudad, y eso puede generar rentabilidad, pero aparte de generar producto de calidad, digamos, eran un montón de situaciones ahí. Lo que más ligado a esto que vos decías de las calderas y todo, me parece que el desafío en algún punto es primero sacar esta cuestión de lado de una vez por todas del vínculo espurio por atrás, que vos no sabés cómo puede ser que eso esté funcionando y demás, pero sobre todo también la cuestión de que eso no se vuelva una cuestión
de prohibición después. Entonces que vos digas, bueno, como ahora explotó una caldera, por las dudas cerramos todos los lugares. ¿Viste cómo te hacen con el gas? Que desde que salió lo de Salta, vos llamás porque sentí una pérdida y te lo cortan directamente. O sea, no sabes si van a venir, si no, digamos, nos pasa mucho con lo del D7. Los chicos, cuando un espectáculo, cuando un producto, un evento que ellos quieren generar o una actividad no cuadra en el esquema que en las taxaciones, que no sé, las cosas que tiene la municipalidad, claro. La primera respuesta de la municipalidad es lo clausuramos. No, digamos, eso los pibes van y le explican, pero acá nosotros estamos generando cultura, vení, controlá, fíjate que no, acá no hay reviente, no hay noche descontrolada, y es, digamos, una cuestión que lidia mucho entre que el Estado logre controlar, regularizar un montón de cosas, exacto, pero logre promover las que son interesantes. O sea, es verdad, digamos, capaz que la ciudad hoy no tiene, en lo que nos pasa a nosotros con el tambo, no puede tener un tambo en cada barrio para que la gente compre la leche a 7 pesos como la compra en el tambo. Pero bueno, logremos una planificación previa que permita que esas cosas sigan funcionando y que uno como ciudad potencie lo que realmente le interesa que pase, digamos, porque si no pasa esto, que queda muy en manos de esa gente, de ese poquito grupo de gente que toma las decisiones, cómo es la forma de esa ciudad que va a ser la que vamos a vivir dentro de 30, 40 años, ni hablar de que es la que vamos a vivir mañana, pero si hoy regalás la última tierra de la ciudad, después no te sorprenda que cuando vos vayas por ahí eso sea un country y al lado haya gente sin casa, digamos, porque es lo que, digamos, es la decisión que venís tomando ahora, digamos, no es nada, no es magia darse cuenta de que si eso se vuelve un country, todas las 200 familias del barrio se van a mudar a una vivienda social con mucha suerte, a una vivienda social, perdiendo sus trabajos que tenían en el barrio, perdiendo sus vínculos familiares. Es como algo que nos parece que no es inocente a veces, digamos, que no nos dimos cuenta que la ciudad se desarrolla así. Hay un proyecto de años que... Y vos, Julia, bueno, y siendo mujer, y te pregunto esto, bueno, sos jovencita todavía, pero en algún momento quizás vas a tener la necesidad, quizás te digo, bueno, te pongo entre comillas, de tener algún hijo. ¿Qué pensás de esa ciudad? Ya es lo último, pues ya estamos cerrando. Te dice la pregunta matadora. Sí, una pregunta particular, ¿no? Bueno, no, primero en realidad pensar que no creo que vaya por ahí, o sea, a nosotros tal vez nos atraviesan de otros lugares, no sé, no lo puedo pensar, es muy difícil la pregunta porque creo que, por ejemplo, no lo pensamos tanto como esto, como decíamos de las edades, tal vez sí hay una cuestión de la mujer y el hombre, pero son cuestiones más transversales que se tienen que pensar integralmente. O sea, no es que yo siendo mujer, ¿cómo pienso teniendo un hijo? No, ya sé. Un hombre también. Nosotros, es interesante pensarlo esto, porque la ciudad futura un poco es eso, es cómo podemos pensar integralmente al sujeto, o sea, al hombre también pensándose cómo yo teniendo un hijo puedo vivir con mi pareja o no, como sea, en esta ciudad, o sea, cómo ser feliz, en definitiva, tratar sí, pero siempre gestionándolo en lo común, entendiendo, organizándose, entendiendo lo común, llevándolo a todos los lugares de la ciudad y entendiendo que no es fijo, no hay una reglamentación, como decíamos, como se piensa a veces el control, sino que es más de la libertad y de querer gestionar lo común. Vamos a seguir después, este es un tema muy largo, incluso vamos a hablar de lo estratégico, seguramente quizás va a estar Juan Monteverde la próxima, para contarnos esa experiencia en Europa, en España, con Podemos, con la Izquierda Unida, a ver, bueno, que seguramente es cosas muy interesantes. Con la experiencia internacional también nos toca, más allá de que hay perfiles distintos, pero bueno, uno aprende y uno va generando cosas. Chicos, la verdad que 1.000.000 de gracias a Federico, a Julia, y muchas gracias por la invitación. El tiempo no es que es tirano, pero ha quedado corto y los esperamos en una próxima entrega, miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. En tu negocio, En tu casa, en el colectivo, en tu